cuando te toca empieza el proceso de lo que es la enfermedad renal, porque es una enfermedad renal crónica, esto es para toda la vida. Yo me encontraba fatal, no tenía ganas de nada. Y ahora, en el mes de septiembre, fue cuando el riñón hizo el deterioro más grave, entonces ya habíamos oído hablar de que se podía hacer trasplante de vivo a vivo, y entonces ya es cuando nos derivan aquí al Hospital del Mar, nos ponemos en manos de todo el equipo médico. Ella en un primer momento ya dijo que lo iba a donar, con lo cual cuando ya llegó el momento simplemente nos tuvieron que explicar cómo se hacía, pasamos todas las pruebas y el día de la operación me acuerdo que veníamos aquí súper contentos los dos, o sea, veníamos con una felicidad enorme porque sabíamos que nos iba a cambiar la vida. Vimos que estábamos en las mejores manos, hay todo un equipo sensacional trabajando detrás de ello. Justo después de la operación para mí me ha cambiado totalmente y ahora pues estoy súper contento, tengo una vitalidad que hacía mucho tiempo que no tenía. O sea, yo estoy encantadísima y él pues más todavía. Dar las gracias al equipo tan inmenso desde la limpiadora hasta que está encima de la escala, o sea, es fantástico, buenísimo. Fantástico. En este caso el enfermo es él, pero lo que ellos miran es que la persona que está sana pueda llevar una vida normal y corriente y que realmente, a pesar de que parece que sea muy grande, sin un riñón pueden vivir. Y la técnica que utilizan para la operación, o sea, yo de hecho, cuando hice la donación estuve 3 días en el hospital. Creo que es una cosa que tienes que pensar bien y ya una vez que lo tienes claro, que estás asesorado, pues hacerlo, ¿no? Pero tienes que tenerlo claro. No es que quieras más o quieras menos, para mí no fue eso. O sea, yo no lo quiero más, de hecho a lo mejor si después de esto tenemos diferencia, oye, pues no nos vamos a aguantar toda la vida por el hecho de que le he dado el órgano. Yo creo que era más como un deber que tenía. Y estoy súper agradecido sobre todo a la donación que ha hecho mi mujer, que para mí es lo más grande que han hecho por mí en mi vida.